La entrevista de hoy en Memorias que Perduran se traslada a Ottawa, a Canadá. Y lo hacemos precisamente gracias a la plataforma Zoom, a través del cual podemos lograr esta entrevista con Gustavo Gotred-Requena. Gustavo es doctor en Ciencias de la Educación y con él estaremos desentrañando en esta entrevista esta semblanza de vida dedicada al ámbito de la educación. Él nació en Cochabamba y en Cochabamba, en la Universidad Mayor de San Simón, fue docente del pregrado, pero también del posgrado. Y actualmente se encuentra radicando precisamente en Ottawa y trabajando en la Universidad de Ottawa. Gustavo es muy fanático de trabajar la temática de la educación intercultural bilingüe. Dedicó sus investigaciones, sus trabajos a pueblos indígenas, a las lenguas, y va a ser interesante desentrañar esta trayectoria de vida de Gustavo. Gustavo, quiero darte la cordial bienvenida en el programa Memorias que Perduran y tu saludo inicial. Muchísimas gracias, Constantino. Es para mí una inmensa alegría participar en este programa tuyo. Aquí estoy. Había extra cámaras preguntado dónde nació Gustavo. Me decía en Cochabamba. ¿Qué recuerdos tienes de Cochabamba, querido Gustavo? Muchos. Viví toda mi infancia en Cochabamba hasta mis 9 años. Luego, por enfermedad de mi padre, tenía una enfermedad al corazón, le aconsejaron bajar a Chile para estar en el nivel del mar. Nos fuimos a Antofagasta, nuestro territorio, siempre en el corazón, Antofagasta. Ahí estuvimos 2 años, la familia, pero yo tuve problemas con los pulmones por la humedad, aparentemente, mi hermana también. Así que los doctores aconsejaron volver a las montañas. Cóndores, vuelvan a las montañas. A los 2 años regresamos a Bolivia, volvimos a Cochabamba, estuve un par de años más en Cochabamba, pero mi padre no encontraba trabajo en Cochabamba, así que nos trasladamos a La Paz. En La Paz estuvimos hasta que salí yo bachiller, ahí hice también el servicio premilitar y estuve luego 1 año sin hacer nada. Bueno, era ayudante de mi padre, que era electricista, porque con la dictadura de Banzer, pues se cerraron las universidades. No había forma de estudiar en la universidad durante un par de años, creo. Así que mi madre me impulsó para que postulara para una beca y me fuera del país. Felizmente pude obtener la beca Patiño, con eso es que fui a Ginebra. Estuve allí, bueno, en principio por unos 5 años para estudiar. Mi idea era estudiar psicología y ciencias de la educación, pero me gustó tanto que me quedé 15 años, Constantino. 15 años en Suiza estudiando todo. Terminaba una cosa, empezaba otra. Primero hice psicología, genética y experimental, luego psicología educativa, luego una maestría en psicología educativa. Luego estuve 9 años en Ginebra, obtuve una ayudantía en Friburgo, un cantón suizo que es medio alemán y medio francés, y ahí estuve 6 años haciendo el doctorado en psicología pedagógica. Después de eso volví en 1988 a Bolivia y me quedé unos 20 años trabajando en todo lado de las universidades, en investigación, sobre todo en investigación educativa, como tú lo dijiste, en el ámbito de la interculturalidad. La vida fue buena conmigo, pude viajar mucho por el país, conocer mi propio país que no conocía, por todos lados, sobre todo por el lado rural, me encantó, y lo demás tú ya conoces mi historia. Gustavo, yo quiero retomar un poco la infancia. Muy bien. Habías dicho que viviste como 9 años en Cochabamba. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Todo, primero el jardín zoológico. Yo vivía cerca del jardín zoológico cuando había jardín zoológico. Me encantaba ver los animalitos. Me encantaba el río Rocha. Entonces era limpio y nos bañábamos con otros niños en el río Rocha. Ahora es imposible. Te bañas ahí y te mueres. Y pues ya había agua. No eran tiempos de sequía. Llovía matemáticamente todos los veranos. No mucho. Ahora se cae el cielo. Antes no. Llovía despacito, delicadamente, todos los veranos.
Recuerdo que escuchaba a la familia o amistades de mis padres que decían, uy, en La Paz llueve a cántaros. Y yo dije, ¿qué será eso? ¿Que caen cántaros del cielo? No, no, siempre llovía delicadamente en Cochabamba. Ahora cambió el tiempo, cambió todo. Llegaron 10 años de sequía. Mientras yo estaba en Suiza me enteré. Y pues sí, para mí el recuerdo a Cochabamba es de una ciudad chiquita, de casas solamente de 2 pisos máximo, un piso. No habían edificios. Bueno, estaba el edificio más alto que yo conocía, era el de la biblioteca municipal, que eran solo 3 o 4 pisos y gracias, pero no, todo era chiquito y tan lindo. Ir al campo lejos era ir a la laguna Lalay, era ir al fin del mundo. Y la laguna Lalay, por supuesto, tenía agua, se podía ir en botecito, estaba la laguna Cuellar, pasear por el campo era tan, pero tan hermoso. También en colegio, cuando íbamos a las excursiones, y pues íbamos siempre al campo. El campo en Cochabamba es, bueno, un valle tan, pero tan bello, y se lo aprecia mucho más cuando uno puede viajar y puede vivir en otros lugares, como pude vivir tanto tiempo fuera, estoy viviendo fuera del país. Aprecio el clima paradisíaco de Cochabamba, que es único en el mundo. Y luego habías dicho que también fuiste a vivir a La Paz y luego el servicio premilitar. ¿Cómo te fue en La Paz? Oh, bueno, fue un poco triste. Mm, Mi mundo era Cochabamba y mi vida educativa también se debe un poco a los cambios de colegio que tuve. Mi madre quiso que entrara al colegio La Salle en Cochabamba y ahí hice los primeros 4 años de primaria. Y pues yo tenía muchas ganas de entrar al colegio porque veía a mis hermanos mayores, yo soy el menor, que iban al colegio, yo quería ser como ellos. Pero me quitaron las ganas el primer día de clases, cuando vi que era tan grande, que había tantos chicos y que había tanta crueldad en el trato a los niños. Nos golpeaban mucho y no podíamos ni abrir la boca. Yo era un chico muy alegre, cantaba, gritaba de alegría y pues toda mi alegría se acabó el primer día de clases. Empecé a recibir golpes y no abrí la boca nunca más en muchos años. Para el quinto primaria ya lo hice en Chile y ahí me sorprendió. Era también un colegio católico, era de los oblatos canadienses y pues ya me llamaba el Canadá, yo no lo sabía, oblatos canadienses. Era mixto, para mí una sorpresa porque estaba siempre con chicos y de pronto chicos y chicas. Era un ambiente más sano, una relación más sana con las chicas. Había sacerdotes y monjas y pues me gustaba. En la sala teníamos primero A, B, C, D y E, 5 paralelos con 60 niños cada uno. Uh, Realmente era terrible. Y pues en Chile no, era solo un paralelo y éramos solamente 40 niños y niñas. Era extraordinario. Y recuerdo que una vez teníamos pupitres unipersonales. Yo tenía la mala costumbre de, en lugar de recorrer la silla, como se debe, yo levantaba la mesa. Me parecía divertido. Y el profesor de inglés, el señor Smith, me dio un sopapo, un sendo sopapo. Me quedé seco. Dije, bueno, aquí también me van a pegar, como me pegaba en Bolivia. En el recreo se acercó el profesor de grado que me tenía mucho aprecio. Él era chileno, eh, bajito, simpático, siempre vestido muy elegante, y me preguntó, Gustavo, ¿es cierto que el señor Smith te pegó? No, dije, si le digo que sí me va a dar otro sopapo este también. ¿De verdad? uh, Porque me han dicho que te pegó. No, no me pegó, dije asustado. Porque estás en Chile y aquí a los alumnos se los respeta. Los profesores no tienen derecho a tocar a los alumnos. Si me decías que te había tocado, lo hacíamos echar. ¡Wow! ¿Por qué le mentí? Hubiese querido que lo votaran ese profesor. De pronto le perdí el miedo al colegio. Cuando el profesor llamó a los padres de familia para una reunión, pues me contaron luego mis padres que el profesor decía, es curioso, Gustavo el boliviano sabe ahora más historia que sus compañeros chilenos y más geografía que los compañeros chilenos. Yo empecé a estudiar con gusto. Mi nivel de inglés era pésimo, bajísimo, porque no se enseñaba muy mal inglés en La Salle. Y el inglés en Chile estaba muy avanzado. Mi padre me enseñó la técnica. Yo estudié con gusto y pude ser el mejor alumno de inglés también. Es decir, todo lo que hacía lo estudiaba con gusto. Y pues a los 2 años llegó el momento de regresar a Bolivia, de nuevo al colegio La Salle, y yo ya no era feliz.
ujú, Había conocido algo mejor y me rebelé contra mi madre. Le dije, voy a salir de este colegio, no quiero más. Ah, no lo saben, quería ser hermano de La Salle. Creo que en Bolivia, extrañaba, era hermoso Chile, pero cuando estaba en Chile extrañaba Bolivia. Y de volver al colegio La Salle se me ocurrió entrar a cura, formarme para cura. Y era bonito, nos trataban bien los hermanos de La Salle del internado, pero era el colegio que era horrible y pues no me pegaban porque tenían respeto por mí porque era aspirante a cura, pero sí pegaba a mis compañeros y me parecía horrible. Así que le dije a mi madre, disculpa, sé que es el colegio donde han estudiado tus hermanos, que dices que es el mejor colegio de Cochabamba, pero no para mí. Conocí algo mejor, me voy. ¿Pero a dónde? A cualquier colegio, a cualquier lugar. Busca pues. Así que me fui caminando, pensaba entrar a cualquier colegio. Vi un colegio que era sencillo, estaba en construcción, muy humilde. Dije, esto me gusta. Entré y pregunté qué era. Me dijeron, es un colegio en construcción, es el Don Bosco, tenemos solamente hasta cuarto secundaria. Pregunté, ¿qué puedo hacer para entrar? Dijeron, dar examen. Di examen, entré. Era tan feliz, un solo paralelo, de nuevo solo 40 estudiantes. Fui primero el mejor del curso, luego abanderado del colegio. No podía creer. Descubría que yo era un termómetro. Mi desempeño mi desempeño educativo dependía del trato que me daban. Sí, era una pedagogía del temor, entonces yo estudiaba por temor y hacía lo mínimo indispensable. Pero si me trataban humanamente, yo rendía, daba lo mejor de mí. Y bueno, como les decía, mi padre no encontraba trabajo en Cochabamba, mi padre era de La Paz, mi madre cochabambina. ujú. Desde ya fue un matrimonio bicultural, que Aymara, wow. Y pues mi padre se fue a La Paz, me llevó y dijo, obvio, si estabas en Don Bosco de Cochabamba, te pasas a Don Bosco de La Paz. Lo que yo no sabía es que Don Bosco de La Paz era como La Salle de Cochabamba, colegio viejo, de curas viejos, o tal vez no tan viejos, pero de mentalidad vieja. Y sí, de nuevo los golpes, las amenazas, y yo volví a ser mediocre, mi desempeño bajó enormemente. Y le dije a mi padre, no me gusta este colegio, quiero irme. Dijo, bueno, vas a acabarlo. Este año, tercero secundaria, lo acabas. Y para los tres últimos, anda a San Calixto, que fue mi colegio. Mi padre estudió en San Calixto, colegio de jesuitas. Igual, estudié todo el verano para entrar y me aceptaron. Y pues sí, fui tan feliz en San Calixto, una pedagogía nueva, desafiante, respondía cada año mejor y eso también contó el momento de postular para la beca Patiño porque veía mis notas y por suerte solo vieron las notas de los tres últimos años y los tres últimos años cada año iba mejor que el anterior y acabé con buenas notas, di buenos exámenes y pues me aceptaron. En la entrevista también yo no sabía, yo no creía que iba a sacar la beca porque era mi madre la que me insistía. Decía, yo no soy tan bueno como para sacar esa beca. Y mi madre me dijo, no puedes estar de ayudante de electricista toda tu vida. Tu padre puede pagar a un ayudante. Estás perdiendo tus mejores años de estudio. Ándate de aquí. Y pues, cuando postulé a la beca, yo fui el primer sorprendido al ver que me preseleccionaron unos 16 postulantes y luego era la entrevista. Y recuerdo la entrevista era el año 1973, principios de 1973. Sí, correcto. Y pues el entrevistador había llegado desde Suiza y me preguntó, así que usted quiere estudiar psicología. Sí. ¿Y por qué quiere estudiar psicología? ¿Conoce a Jean Piaget? Me preguntó. Yo, ¿Jean qué cosa? Piaget. No, yo no sabía. ¿Qué sabe usted de psicología? Bueno, sé un poco de Freud. A ver, cuénteme. Y claro, conocía un poco lo que se sabe de conocimientos así, de vulgarización, pero nada muy serio. ¿Por qué quiere estudiar psicología? Me preguntó. Y ahí, en el año 1973, yo le dije algo que no era de ese tiempo. Le dije, Bolivia es un país indígena. La mitad de la población es indígena. Y creo que la educación no está adecuada culturalmente a nuestro país. Yo quiero estudiar psicología para adecuar educativamente la educación a mi país. Y pues el entrevistador dijo, wow, eso fue todo. Me aceptaron. No estaba yo preparado para la entrevista, ni siquiera sabía lo que era una entrevista. Fue la primera entrevista que me hicieron en la vida, pero sí, creo que era la respuesta que esperaron.
Entonces no se hablaba de interculturalidad, no se hablaba no se hablaba de nada. La educación era lo que era simplemente. Y luego llegar a Suiza, conocer a Jean Piaget, poderlo escuchar, conocer lo que es la psicología intercultural, estudiar allí, trabajar también como ayudante, empezar a investigar allí, me sirvió de tanto. Y al volver a Bolivia, pues absolutamente todo lo que aprendí, pude ponerlo al servicio del país y sobre todo aprender al país porque tenía mucho que aprender. Gustavo, ¿y qué significó el cambio de Bolivia hacia Ginebra? Fue hermoso, hermoso porque yo era una persona muy cerrada, muy introvertida. No abría la boca, era la persona más tímida del mundo. Mi papá, como era enfermo del corazón, se compró un auto viejo para poder ir en La Paz porque no podía caminar, no podía subir las cuestas de La Paz. Y yo estaba siempre a su lado de copiloto para apoyarle. Y recuerdo que una vez entró en pana el carro y me pidió que fuera a la casa vecina para que me prestaran el teléfono y pedir ayuda. Yo me hundí en el asiento. Me preguntó, ¿qué te pasa? Yo le dije, me da vergüenza. Yo ya había sacado la beca Patiño, faltaban semanas para que viajara a Ginebra. Y me miró con desprecio y me preguntó, ¿y así vas a ir a Europa? Y molesto salió él a pedir que le prestaran el teléfono. Y en verdad yo estaba muerto de miedo. Sin embargo, algo mágico ocurrió. Poco antes de que supiera los resultados de la beca, yo no creía haber dado muy bien los exámenes porque había muchas preguntas que no entendía. Yo no las respondí. Y pues mi madre siempre me preguntaba cómo había dado los exámenes. Eran muchos días de dar exámenes. Una vez de física, otra de química, otra de matemática, de todo. Y también psicotécnicos. Yo respondía lo que entendía, pero muchas cosas, sobre todo de física y química, no entendía y no respondía. Y pues mi madre me preguntaba, ¿cómo has dado los exámenes, hijo? Mi respuesta era la misma. No te ilusiones, mamá, creo que no lo hice bien. Hay muchas preguntas que no puedo responder. Incluso cuando entregué la hoja de física, del examen de física, no vi que en el reverso de la hoja estaba lleno de preguntas que ni siquiera las vi, mamá. ¡Ay, qué barbaridad, hijo! Pero ¿sabes qué vas a hacer el próximo año? ¿Qué, mamá? Vas a volver a postular. Y así cada año hasta que la saques. Esas madres de la coronilla cochabambina, esas madres guerreras, aguerridas, no se rinden. Yo ya me había rendido hacía tiempo. Y pues, un buen día me preguntó mi madre, hijo, ¿es verdad que has dado tan malos exámenes? Sí, mamita, no te ilusiones, los he dado muy, pero muy mal. Pues estaba exagerando, claro. Qué extraño porque tuve un sueño, me dijo. ¿Qué sueño, mamá? Soñé que estábamos yendo al aeropuerto en el auto de tu papá y tenía un nudo en la garganta porque te estábamos yendo a despedir. Te ibas por mucho tiempo. Y así fue efectivamente. Me llevaron mi papá en su autito al aeropuerto con mi madre. Todo se cumplió exactamente así. Recuerdo que estaba nevando, entonces no nevaba nunca en La Paz, pues era julio, creo que era el 16 o 17 de julio del año 1973 y estaba nevando. Y ahí me despidieron, ahí conocí a los otros 5 becados por la Patiño ese año. Y entrar en el avión para mí fue entrar a otro mundo. Perdí mi timidez, perdí todo. Empezáramos a vivir aventuras. El avión tenía que ir hasta Nueva York y ahí cambiar a otro vuelo que iba a Ginebra. Y nada, se equivocaron a la agencia, llegamos solamente hasta Miami y nos echaron. Encima nos dijeron, nos encerraron horas en un cuarto. Y luego nos sacaron y nos dijeron, ustedes no pueden ir a Ginebra haciendo cambios de avión porque tendrían que estar más de 8 horas en territorio estadounidense y sus visas no lo permiten. Así que los vamos a echar de territorio estadounidense. Yo no sabía que se podía ser tan cruel. Nos metieron en un bimotor y nos botaron a las Bahamas, que acababan de independizarse de los Estados Unidos hacía una semana. Era hermoso, un bimotor sobrevolando a pocos kilómetros de altura el mar, ver el fondo del mar, ver las algas y una islita pequeñita que se volvía gigantesca, llena de árboles. Seríamos del invierno de La Paz al verano, a la selva de las Bahamas.
y aterrizamos y había unos negritos bellos que nos recibieron cantando. Ellos no tenían canciones como nosotros, bolivianos, el lado propicio, no, su canción de libertad era The Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa, when you are gone, cuando tú te vas. A dará color a mi vida. Era todo un poema. Nos recibieron allí. Yo recuerdo que me moría de hambre porque en esos tiempos de dictadura era imposible conseguir $1. Mi madre consiguió solo $15 para que yo pudiera viajar. Y pues yo no tenía casi nada de dinero. ¿Cómo íbamos a estar botados en un rincón en el planeta sin saber cómo regresar? Estuvimos todo el día en las Bahamas. Y pues sí, esa noche partimos en BOAC, una línea inglesa, hasta el Triángulo de las Bermudas, no, la isla de las Bermudas, y de ahí hasta Londres. En Londres tuvimos varias horas y de ahí a Ginebra. Llegamos con 24 horas de retraso a Ginebra. Y donde íbamos era verano, era el hemisferio norte y era hermoso. Era como estar en Santa Cruz. Yo ya conocía Santa Cruz, me parecía tan hermoso. El edificio del Beca Patiño era muy moderno, eran 4 pisos, lleno de estudiantes bolivianos, todos muy gentiles. Me sentía como en casa. Lo primero que hicieron fue mm, recibirnos bien, el director de la Fundación Patiño, el administrador. Nos dieron plata para los primeros gastos, además comíamos allí, nos hicieron pasear un poquito por Suiza y empezamos clases inmediatamente. Francés, no sabíamos francés y a nivelarnos en matemáticas, física y química. Y ahí le pregunté a uno de los responsables que habían corregido mi examen, ¿por qué me han tomado la beca? Porque yo sé que hay muchas preguntas que no pude responder. ¿Sabes qué me respondieron? Es que ocurre que el currículo es muy diverso en Bolivia. Los postulantes vienen de colegios muy diferentes, así que lo que hacemos es dividimos el número de preguntas que ha respondido correctamente el estudiante entre el número total de preguntas que ha respondido multiplicado por 100. Eso es, si un estudiante no responde una pregunta, no la consideramos. Y tú tenías una nota altísima, Gustavo. Claro, si solo respondí lo poco que sabía, mi nota era elevadísima. Pero eso yo no lo sabía. Así que sí, fue absolutamente maravilloso y pues empecé a abrirme. Luego de un año de estudios de nivelación en materias exactas, físicas y otras y francés, dimos examen para entrar a la Universidad de Ginebra, es la estatal allí, y por supuesto entramos todos porque nos forman muy bien, con mucha exigencia. Y ahí me costó, la universidad me costó muchísimo porque empezamos a investigar desde la primera semana. Un lunes empezaban las clases y el viernes ya empezamos a investigar. Y yo ni sé lo que es investigar y me hacen investigar. Ahora sí, hay mucha investigación en la escuela en Bolivia, pero entonces no había nada. A principios de los 70 no había nada, a fines de toda la década de los 60. Pues aprender a investigar. Estuve todos los años que estuve en Suiza investigando. Primero aprendiendo a investigar y luego investigando. Y luego conocer a esos monstruos de la investigación y de la psicología, y entre ellos, por supuesto, Jean-Pierre Reye, tantas personas que luego iba a conocer que se volverían tan célebres en el mundo de la educación y de la psicología. Fue realmente maravilloso y lo que me costó fue abrirme poco a poco. Ahí tuve la comprensión no hice ninguna terapia psicológica. Mi única terapia fue la comprensión de los profesores. Trabajar en grupos pequeños, empezar a hacer preguntas, empezar a hablar poco a poco y después conocer la biodanza. La biodanza me ayudó mucho, esta técnica chilena, argentina, brasileña, y que he trabajado bastante en Bolivia cuando estaba también en Cochabamba con mi esposa y en La Paz antes de ir a Cochabamba. Eso me ayudó a abrirme, pero ya completamente. Eso me permitió, pues, tú me conociste ya dando charlas en diferentes encuentros, pero era absolutamente incapaz, ni siquiera de abrir la boca en un grupo pequeño. Así que le debo el haber empezado a abrirme a Suiza, mi larga estadía en Suiza, y pues bueno, ahí ya me casé con una muchacha boliviana. Todos mis hijos nacieron en Suiza y allí crecieron también. Para ellos fue un golpe volver a Bolivia y encontrarse con pedagogías tradicionales y luego de haber conocido pedagogías de mucha apertura en Suiza, pues sí, fue muy duro para mis hijos. Pero bueno, eh, hoy en día tienen dos miradas, dos perspectivas culturales y creo que eso fue también muy rico. Concluido tus estudios en Suiza, Gustavo, ¿vuelves a Cochabamba?
no inmediatamente. Me costó mucho regresar a Bolivia porque cada vez que quería volver había un problema, otro golpe de Estado, una situación absolutamente horrible. Eh, Recuerdo el golpe de García Mesa. Durante las dictaduras me impliqué políticamente, no de forma partidista, pero sí recibiendo a los refugiados políticos que escapaban de Bolivia o de Chile después de la dictadura de Pinochet. Y eso hacía que no era bueno volver a una Bolivia en dictadura. Es así que me quedaba, mi excusa era, como era extranjero, no podía quedarme en Suiza. La única forma de quedarme en Suiza era con permiso de estadía. Y ya no tenía la beca Patiño, porque la beca Patiño me exigía volver a Bolivia. Dije, usted ya ha estudiado mucho. ¿Qué quiere hacer? Yo le decía, quiero hacer un doctorado. Váyase a Bolivia. Usted ha perdido contacto con su país. Esté unos años trabajando, luego lo traemos acá y va a hacer su doctorado. Pero yo tenía miedo de volver a Bolivia en dictadura. Le dije, no, me quedo. Pues le quitamos la beca. Me dijeron, ok, voy a trabajar. Así que empecé a trabajar de todo. Trabajé en una panadería, trabajaba como cargador, hice absolutamente de todo en Suiza. Hasta que empecé a trabajar como ayudante también. Y luego como doctorante. Y pues eh, eso hizo que me quedé tanto tiempo allí. Y como no podía quedarme si no era con permiso de estadía, pues mi excusa era estudiar otra cosa. Como les decía, primero psicología genética y experimental, que era la de Piaget, luego psicología pedagógica, la aplicación educativa de esa primera psicología que había estudiado, y eso me encantó, la pedagogía. ¡Wow! De ahí me fui a la maestría y luego al doctorado, ya ah, en Ginebra. Por eso es que tuve ese recorrido tan largo y que me quedé tanto tiempo. En realidad, siempre digo a Constantino que yo, como muchos otros bolivianos que salimos o tuvimos que salir del país, somos un fruto positivo de las dictaduras. Si no hubiese sido por la dictadura, ya me hubiese quedado en Bolivia. O sea, es triste, ha muerto tanta persona, ha sido tan horrible, pero de esas experiencias duras hemos aprendido tanto también. Los golpes de Estado, en todo caso, han significado un perjuicio para ti, estimado Gustavo. Sí y no. Sí, porque por eso salí de Bolivia y no porque todo el aporte, yo jamás pensé que me llegara a conocer. Ahora no, ya mi memoria se perdió. Si no fuera por ti, Constantino, mi memoria se perdería completamente. Ya no me conocen en Bolivia. Pero los tiempos en que estaba en Bolivia sí me conocían muchos, pero me conocían por ese aporte, por esa contribución. Allí donde estaba, me movía como conejo por todos lados en el país. Y pues era gracias a tantas experiencias vividas y a esos estudios que pude desarrollar durante tantos años también. Y eso fue por las dictaduras. Entonces, en ese sentido, creo que pude extraer lo positivo de las dictaduras también. La oportunidad de salir de Bolivia. Jamás hubiese postulado una beca para salir a Bolivia. Me hubiese quedado en Bolivia y bueno, pude salir y aprovechar. Y concluido el doctorado, Gustavo, ¿luego vuelves a Cochabamba o a Bolivia? Bueno, en realidad no fue tan fácil. No acabé el doctorado. Ah, Soy una persona un poco retrasada mental. Me costó mucho hacer el doctorado. Bueno, no era solo eso. Ya estaba casado, ya tenía mis hijos, entre la vida de pareja y los niños, pues no dedicaba el tiempo suficiente al doctorado, así que cuando no podía tampoco quedarme eternamente en Suiza, podía trabajar hasta 5 años como ayudante y luego se terminaba mi contrato. Mi profesor, el profesor Jean Racheski, que daba clases en Friburgo y era mi director de tesis, me alargó por un sexto año mi contrato con la esperanza de que yo acabara el doctorado, pero no logré acabarlo. Así que me hizo una linda fiesta de despedida, pero me compartió que se sentía muy frustrado porque yo no había acabado mi tesis doctoral. La acabé en Bolivia, pero la acababa aún con menos tiempo. No tenía computadora en Bolivia, utilizaba las computadoras de ocultas, las computadoras del trabajo, ahí donde estaba. Me quedaba fuera de la oficina, ya cuando terminaban las horas de oficina, y yo utilizaba la computadora de la oficina para avanzar la redacción de mi tesis. Ya tenía todo hecho, todo el trabajo de campo, todo. Era simplemente la redacción. Pero la redacción de la tesis doctoral, tú lo sabes, toma un montón de tiempo y es bastante apuroso. Así que sí, estuve 6 o 7 años redactando mi tesis doctoral en Bolivia hasta que finalmente la acabé y la envié. Estaba yo todavía en La Paz. Terminado mi estadía en Suiza, en Friburgo, tuve la
la alegría de haber conocido a una dama absolutamente maravillosa. Eh, Era doña Elsa Cladera Ujú. de Bravo. Ella es una famosa pedagoga boliviana que escapó de Bolivia en los tiempos de la dictadura de Banzer. Primero fue a Chile y luego fue a Suiza. Ahí la conocí junto a su familia. Ella me recibió como un hijo también. Hice mucha amistad con ella. Ella no estaba en ningún partido político, pero era simplemente sindicalista y pues estar al lado del pueblo es lo peor en dictadura. Así que a través de ella conocí a una sobrina suya, Virginia Portocarrero, Vicky Portocarrero, una famosa también educadora en La Paz. Y ella fue una vez a visitar a su tía en Friburgo y así fue que la conocí. Y ella me dijo, pero si vas a volver a Bolivia, puedes trabajar en el CBI, el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas. Ahí trabaja José Subirats, que es amigo mío. Dame tu currículo y le voy a hablar de ti. Y pues yo pensé que iba a ser pérdida de tiempo, pero no. Me escribió José Subirats invitándome a trabajar en el CBA. Es decir, que qué privilegio para mí. Volví a Bolivia ya con trabajo. No ganaba una fortuna, pero podíamos sobrevivir. Y pues ahí es que empecé a trabajar ya un poco en el campo intercultural. Trabajamos con escuelas urbano-aymaras, llamamos las escuelas de las villas, Hollada de la Paz y del Alto. Y yo pasaba mucho tiempo observando clases, tomando notas y trabajaba, me hizo coordinador de un pequeño equipo de investigación. Me pidió que hiciera un diseño de investigación para la cooperación técnica canadiense. De nuevo los canadienses hasta en la sopa. Y pues nos aprobaron el proyecto, así que me nombró coordinador de ese proyecto y estuve 3 años en ese proyecto. Ahí aprendí muchísimo. Y pues fue a través de eso también que me empezó a conocer otra gente, gente del UNICEF, porque apoyamos también el programa de Escuela Multigrado. Había que revisar los textos de lectura y yo me ofrecí para ser parte de ese trabajo, el análisis de los textos de lectura. Y otra personalidad maravillosa del UNICEF que ha apoyado muchísimo en Bolivia, Ana Lucia de Emilio, italiana, ella antropóloga, leyó el informe que hizo el CBIE y preguntó quién había hecho el capítulo sobre análisis de textos de lectura. Y pues Pepe Subiras dijo, es Gustavo Gotré, trabaja con nosotros, quiero conocerlo. Hicieron un encuentro nacional para analizar el programa de escuelas multigrado que estaba en su fase piloto y ahí me conoció, me dijo, quiero que trabajes conmigo. Bueno, no quiero quitarte del CBIE, pero consultorías sueltas después de horas de oficina. Y desde que empecé a trabajar con el UNICEF, en realidad durante años. Y ahí es que empecé a viajar por toda Bolivia. Fue tan maravilloso. Le debo tanto a Ana Lucia de Emilio el haber podido conocer mi país. Fue maravilloso estar en La Paz, en el Alto, pero Bolivia es más grande que La Paz y el Alto. Y eso me lo permitió el UNICEF. Y a partir de eso, pues me invitaron luego a Puno. Estaba la maestría de lingüística andina naciente en Puno. Los estudiantes eran maestros rurales de Bolivia y del Perú, de toda Bolivia y de todo el Perú. Eran como 30 bolivianos y 30 peruanos. Y los catedráticos éramos del Ecuador, de Perú y de Bolivia. Ya estaba Pedro Plaza también. Coincidimos la primera vez enseñando. Pedro Plaza y yo éramos la parte boliviana. Fue tan maravilloso, 5 semanas trabajando intensivamente en Puno con la vista pero mágica del lago Titicaca. Fue entonces que pude terminar de redactar mi tesis doctoral sobre el zorro y las ovejas, estrategias de niños aymaras de la comunidad de Corpa. Se lo debo también a la maestría de lingüística andina que me permitieron después de clases, en las tardes, hace tanto frío en Puno que a las 3 de la tarde termina todo trabajo. Y me permitían a esa hora entrar y con qué confianza me daban la llave. Yo entraba y tenía todas las computadoras para mí. Usa la que quieras. Y aquí está la caldera, pues te vas a morir de frío para que tengas siempre tecito caliente. Así que sí, en 5 semanas trabajando todas las tardes hasta la noche, pues terminé de redactar mi tesis. A las 8 de la noche volvía con un frío tomando los minibuses. Tenía mi chulo Lucho y súper abrigado llegaba al Hotel Italia, donde estábamos alojados Pedro Plaza y yo, el doctor Pedro Plaza, y Pedro, todo tierno, siempre me esperaba para que tomemos juntos una sopita de pollo y papitas caliente en esos fríos, wow, y
Así se gestó también la reforma educativa boliviana. Dice, no, eso es producto de los neoliberales. No, no, no fue así. Luego recibí la visita de Sabine Speiser, una alemana que también ha escrito una página de la historia apoyando la educación boliviana. Pero antes de eso, fue a Puno y me buscó y me dijo, Gustavo, he venido a hablar contigo. Ok, ¿para qué? Estamos por armar un programa de maestría educación intercultural bilingüe a nivel regional. Eso es Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina. Quisiéramos conocer tu opinión, puesto que tú ya te has movido bastante en esto. ¿Qué lugar crees tú que sería el mejor? Sí, pero es obvio. A nivel geográfico, no puede ser el Perú, porque está en la costa. No puede ser Brasil, está en la otra costa. Tiene que ser Bolivia. Y Bolivia en el lugar central, que no sea tan alto para las personas de tierras bajas y que no sea tan bajo para las personas de tierras altas. Cochabamba es absolutamente el mejor lugar. Interesante lo que dices. Pero ahora también necesitamos profesores que tengan maestría y doctorado. ¿A quiénes conoces tú? Y entonces no había muchos. Ahora sí hay, pero entonces no había. Digo, bueno, yo estoy terminando mi doctorado. Les dije, estaba terminando de redactar. Sí, sí, contamos contigo, pero ¿quién más? Y está Pedro Plaza. Sí, pero ¿quién más? Estamos todo un equipo de doctores. Bueno, se están formando, no te preocupes, es el mejor lugar. Bueno, no fue definitivo, pero hubieron varias reuniones y se decidió Cochabamba. Ahí, ese fue el nacimiento del programa Educación Intercultural Bilingüe para los países andinos, el PROIBANDES. Y pues así se gestó. Y cuando nació el PROIBANDES, yo estaba en Camiri apoyando en el programa guaraní de formación docente. Yo era el director académico. También qué privilegio y qué alegría. Y también empaparme con todo el espíritu indígena de tierras bajas. Esa fortaleza, es otra manera de trabajar, sus estrategias de lucha tan diferentes. Los andinos, hay un problema, huelga, no trabajamos. No, en el oriente, ¿qué? Hay un problema, a trabajar. Aquí, estamos acá, pero la guerra, antes, decía el que era presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, antes peleábamos, luchábamos con arcos y flechas. Ahora, nuestros instrumentos de lucha son el cuaderno y el lápiz, el pizarrón y el libro. Así que si tenemos algo que protestar, a clases, a trabajar. ¡Wow! Que los andinos los escucharan, qué maravilla. Ese es el valor. Por eso es que tú dices, soy un fanático de la interculturalidad. No, no soy fanático, Constantino, soy fanático al cubo. Creo que en la interculturalidad está la respuesta, por ahí va la cosa. Y ahora estamos viviendo momentos tan duros, tan difíciles del país. Los hemos tenido desde hace años, pero va por ese lado. Tenemos que aprender a escucharnos, a hablar y a escucharnos y a querernos más, a ser menos partidistas, a ser más inclusivos. Revisando en Internet, yo encontré varias tesis de las que tú has sido el asesor de las tesis de grado. ¿Cómo es que se da esta vinculación tan intensa con el PROIBANDES, el programa de educación intercultural bilingüe, y precisamente en San Simón Gustavo? Bien, era importante que este programa dependiera de una universidad estatal. Cuando nació, reducido a 2 países, Perú y Bolivia, en Puno, se escogió Puno por la situación lingüística trilingüe, aymara, quechua y castellano. Es frontera lingüística entre el altiplano aymara y el altiplano quechua. Y además, por supuesto, el castellano es la lengua oficial, era la lengua oficial del país. Por esa situación trilingüe se escogió Puno. Pero empezaron a haber problemas, y también el problema con Sendero Luminoso. Cuando yo estuve, recuerdo que estalló la casa de uno de los catedráticos en el barrio donde vivían los profesores. Y me decía, pero no te preocupes, no te asustes, esto no es nada, miras cómo es en Lima. Entonces, bueno, se buscaba un lugar que fuese más estable desde el punto de vista social y político. Por eso también se pensó en Bolivia. Cuando estábamos en Bolivia dijimos, pero esto no es nada tranquilo, es mucho más tranquilo de lo que es Perú y sobre todo lo que era Perú entonces. En ese sentido,
creo que de una forma u otra yo he estado involucrado desde el nacimiento del Proyecto Andes, y cuando estaba en Camiri me invitaron un par de veces para trabajar en la organización del currículo mismo de lo que iba a ser el programa de maestría. Y luego Luis Enrique López me invitó para formar parte del plantel. Y entonces yo me fui a los Estados Unidos por 2 años. Tenía ganas de conocer algo nuevo y como mi esposa, mi segunda esposa, me casé por segunda vez, tenía familiares en los Estados Unidos, me pareció interesante. Sin embargo, no logré nada interesante allí, pero sí me sirvió para desencantarme respecto a lo que es la interculturalidad y el bilingüismo en los Estados Unidos. El bilingüismo es castellano-inglés, pero con esa subordinación del castellano. O sea, eh, recuerdo una vez que iba a trabajar como jardinero, si yo trabajé como jardinero en los Estados Unidos, ah, me decía el jefe de la empresa, me parece muy interesante lo que usted me cuenta de la educación bilingüe. Yo también voy a poner a mi hijo para que estudie en una escuela de inmersión y sepa bien castellano. Ah, qué bien. ¿Y por qué? Le pregunté. Porque yo no sé ordenar a los hispanos, porque no sé castellano. Mi hijo va a crecer, él va a aprender castellano, él va a saber ordenarles a ustedes, los hispanos. O sea, somos eso. Yo me descubrí como un planeta de los simios. Los simios somos nosotros, los hispanos. Qué interesante. Conocí todas las facetas de los Estados Unidos. Estuve en encuentros internacionales, estuve también observando escuelas, hice también investigación educativa, hice absolutamente todo, estuve en todos los estratos. El sentido fue riquísimo, pero también para desencantarme. Y luego de eso sí, le dije a Luis Enrique, ok, estoy listo, si todavía me acepta para trabajar. Y Luis Enrique me respondió, Luis Enrique López, que era el director del Proyecto, voy a ver si puedo desenredar los entuertos, puesto que no nos aceptaste la primera vez que esperábamos recibirte. Y sí, se logró. Es así que se oficializó mi invitación y yo regresé de los Estados Unidos a trabajar desde el 2001 hasta el 2006 aproximadamente. Y luego pues se terminó el programa de apoyo, que era el de la cooperación técnica alemana, que era la que pagaba mi sueldo, junto con la cooperación técnica finlandesa. Una limitación que yo tenía en Bolivia es que, por el hecho de haber hecho desde la licenciatura hasta el doctorado en Suiza, nunca tuve los papeles necesarios para poder ser profesor titular. Es curioso. He estado en tantos tribunales de maestría y de doctorado, y sin embargo yo no tenía derecho a ser profesor titular. Nunca estuve en regla oficialmente en Bolivia. Eso es lo que me empujó a venir al Canadá, Constantino, porque fui N veces a Suiza. Decía, no, falta este sello, falta esta traducción, falta esta firma. Gasté cualquier cantidad de dinero y nunca era suficiente, hasta que pasaron tantos años y entendí, no va a funcionar así, no. Es así que no podía yo quedarme de planta en el programa, y la versión técnica alemana terminó su apoyo, la finlandesa también. Yo empecé a trabajar ahí donde tú me conociste, en el programa de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y ahí tuve todo el apoyo, toda la confianza de la querida magíster Vilma Pareja, y pues organizamos diferentes maestrías, el doctorado. Tuve también la alegría, el privilegio de conocerte y apoyarte en el principio, la primera fase de ese doctorado. Y pues, pero yo veía que eso no tenía mucho futuro. Decía, bueno, esto va a terminar, ¿y después qué? Es así que apostamos con mi esposa al todo o nada, a ver si es que nos dan la visa de residencia en el Canadá. Estuvimos todo un año postulando y no nos regalaron nada. Aquí tuvimos que pasar por un procedimiento muy largo y finalmente sí, nos dieron la visa para venir acá, pero sin trabajo. Era llegar acá y a buscar trabajo. Estuve 9 meses buscando trabajo y aprendiendo inglés. Mi inglés era de cuarta. Sabía francés, pero no inglés. Y pues a los 9 meses sí, me salió recién mi primer curso para dar clases en la Universidad de Ottawa. Pero no en pedagogía, sino en psicología, porque mi formación primera es la de psicólogo. Así que trabajaba como intérprete castellano, inglés y francés, y paralelamente como profesor, pero profesor encargado de cursos
Y luego de ese curso hubo otro y otro y otro, y ahora ya tengo casi un centenar de cursos ya dados, bueno, muchos repetidos. Y sí, mi situación acá es tremendamente estable. Lastimosamente debo decir todo lo que mi país no me pudo dar, pero tengo la satisfacción de haber dado a mi país todo lo que sí podía dar y de no haber perdido nunca contacto, porque cada año regresaba al país y casi cada año estaba en una charla o a veces para un curso intensivo, para una cosa u otra. No perdí contacto con los míos y con mi país, que sigo considerándolo siempre como mi país, Constantino querido. Y Gustavo, ahora que estamos en tiempo de pandemia del coronavirus, ¿cómo está el ámbito de la formación educativa en Canadá o en Ottawa precisamente? Fue una crisis tremenda. No estábamos preparados. En ningún lugar, en ningún lugar del mundo la gente estaba preparada. Y pues de la noche a la mañana se cerró todo por decreto, se cerraron las universidades, nos dijeron, se quedan en las casas, siguen enseñando pero desde las casas. Ahí yo tuve el tremendo privilegio de haber comenzado con la educación virtual en la Universidad Mayor de San Simón. En cuanto apareció la primera formación para docentes, cuando era todavía experimental, organizada por un grupo de catedráticos de formación en medicina, recuerdo, los pedagogos no tenían mucha confianza, decían, los médicos nos van a dar clases de pedagogía a nosotros. Y dije, sí, si hay algo que podemos aprender de los médicos, lo vamos a aprender. Y recuerdo que con la querida Jackie Roblin, mi colega del Proibandes, corrimos a inscribirnos porque solo aceptaban a 2 de cada facultad. Dijimos, por nuestra facultad, corramos antes que alguien nos gane. Nos inscribimos, además era gratuito y era una formación, pero increíblemente de primera. Fueron semanas y semanas de trabajo intensivo, sobre todo lo que es educación virtual. Lo aprendimos todo. Ahí aprendimos el manejo de Claro Online, la plataforma virtual, el trabajo con grupos, los foros de aprendizaje, absolutamente todo. Y luego retomé eso en una versión a otra de los diferentes cursos. También los metí a ustedes cuando trabajamos en el doctorado y además la plataforma. Y trabajo en plataforma, era lo uno y lo otro. Y pues cuando llegué acá descubrí que aquí no hacían nada en la plataforma. No trabajaban con grupos de discusión. En eso yo fui innovador acá. Bueno, tenían su plataforma, pero no la sabían usar. Es así que cuando cayó la pandemia, Constantino, mis colegas estaban desesperados, pero yo no, porque yo ya hacía muchas cosas en la plataforma. Ya teníamos grupos de aprendizaje, teníamos grupos de discusión, incluso exámenes en línea. O sea, a mí lo único que cambió es que en lugar de estar en las oficinas, estaba en casa, y las oficinas de la Universidad de Ottawa no son bonitas. Tal vez la del rector es bonita, pero son minúsculas, generalmente no tienen vista a ningún lado, o a veces tienen vista a un corredor, oscuras. En cambio acá vivimos con mi esposa en un departamento bonito, en un 15º piso, con una vista espléndida al río Rideau. Todo está lleno de nieve y de sol, de un sol que no calienta, pero es bellísimo. Es así que tengo la compañía gratísima de mi amada esposa, que me siente cuando estoy trabajando mucho, me dice, ¿y si la paras y vamos a caminar un poco? O vamos a tomar un té. Estoy en las mejores condiciones de trabajo. Y bueno, luego de marzo, cuando cayó la pandemia y cerraron todo, hemos tenido ya oportunidad de reunirnos por medio de Zoom y otras modalidades en la Universidad de Ottawa, tratando de mejorar la oferta educativa. Y estamos en la tercera versión de cursos y sí, ya ha mejorado muchísimo, se ha rayado la cancha como debe ser, como no conviene que sea. Estamos mucho mejor. Y Gustavo, ¿qué podrías destacar de Ottawa para que nuestros paisanos imaginen el espacio en el que te encuentras ahora? Ottawa es la ciudad más bella del Canadá. En realidad, cuando nos salió la visa, agarramos el mapa y buscamos ¿cuál es la ciudad más bella del Canadá? Ottawa. ¿Por qué? Pues porque los estadounidenses en el año 1810 siempre fueron expansionistas. Invadieron al Canadá 3 veces. Los canadienses rechazaron el avance estadounidense las 3 veces y ganaron las 3 guerras que desataron los estadounidenses.
Es el año 1811, 1812 más o menos. La historia de esas guerras es absolutamente fascinante porque los canadienses ganaron con inteligencia, no con fuerza bruta. Los estadounidenses tenían fuerza bruta, no inteligencia. Los canadienses tuvieron inteligencia y les ganaron. Pero en eso había el temor de que si los estadounidenses se apoderaban de Río San Lorenzo en aquellos tiempos, conquistaban todo el Canadá. Es así que decidieron llevar o crear una especie de sede del dominio de Inglaterra, que era por entonces el Canadá, más al norte, lejos de la frontera con Estados Unidos. Estaba muy cerca de la frontera Montreal y Toronto. Es así que se creó Ottawa. Ottawa viene de Outaouais, de los indígenas Outaouais, es el pueblo indígena de la región. Y pues así se creó esto. Hay algo muy rico que tiene Ottawa en particular, en general el Canadá y también Estados Unidos, es que son países de inmigrantes con una tremenda riqueza de inmigración. Una pobreza que tiene Estados Unidos es que es mayoritariamente hispano. La principal minoría es hispana. Bueno, bien para nosotros que hablamos castellano, pero no para la riqueza cultural del país. En cambio, el Canadá no. O sea, es uno de los países más interculturales que hay en el mundo, porque hay muchos anglófonos, muchos francófonos, todo el Quebec y muchos francófonos también el resto del Canadá, inmigrantes de todo el mundo. Los hispanos estamos pero en la cola. Hay más personas que vienen de Rusia, de todos los países de Arabia, de, de Italia, de todos los países de Europa absolutamente. Y bueno, por la cola están los países latinoamericanos. Y eso para mí es riquísimo, porque en Estados Unidos traté de aprender un poco inglés y no podía, porque todos hablaban castellano. En cambio, eso es curioso. Uno va a aprender inglés en los Estados Unidos, pierdes el tiempo. En Estados Unidos se habla castellano. En cambio acá, pues no, sabes castellano, te mueres, tienes que aprender inglés o francés. Y eso es bueno. Para mí fue hermoso entrar a las clases y ver toda clase de colores de pieles, escuchar todo tipo de lenguas. Mis estudiantes son de todas partes del mundo. Hay uno que otro canadiense, de cepa, entre comillas. Son de todas partes. Qué cosa más rica. Así que ahí yo tengo que decir, yo soy Gustavo y vengo de Bolivia. ¿Saben dónde es? Muchos no saben. Y hablo castellano. ¿Saben castellano? Algún dedito tímido se levanta. Y les pregunto, ¿y tú cómo sabes castellano? Ah, hice un voluntariado en Cuba. Oh, estuviste en Cuba. Esa es también una gran diferencia. Cuando Estados Unidos se peleó con Cuba y cercó a Cuba, le pidió al Canadá que les apoyara y que ellos también hicieran gestos y mala cara a Cuba. Y el Canadá dijo, no, nosotros vamos a seguir apoyando al desarrollo a Cuba. Y hasta el día de hoy, muchos de mis estudiantes hacen voluntariados en Cuba y tienen el mejor concepto de Cuba. En ese sentido, sí, hay tal apertura al Canadá. Es un país que no conocemos, decimos Norteamérica, eso es Estados Unidos. Sí, y tiene algunas cosas positivas también Estados Unidos, pero el Canadá, qué país tan extraordinario, tan ricamente multi, pluri e intercultural. Sí, hay mucho, mucho que aprendí acá. Desde lo indígena, hay más de 600 pueblos indígenas. Y claro, no hay tantas lenguas, pero hay muchas lenguas algonquinas. Por ejemplo, el Outaouais de los indígenas de acá es una lengua algonquina, junto con muchas otras. Desde lo indígena es tan, pero tan rico. Esa es la parte bonita. La menos bonita es que la población indígena está diezmada. Es decir, son muy pocos. Un porcentaje muy pequeño de la población han sido muy explotados, pero no como en América Latina. En América Latina, el español, el portugués, flojos, algunos de esos, mis ancestros, vinieron a América Latina a esclavizar a los indígenas. Y cuando no podían matar a más indígenas porque ya no habían prácticamente, empezaron a robar negros del África. Acá no fue así, en Norteamérica. En particular en el Canadá, no, más bien los negros de Estados Unidos escapaban al Canadá porque en el Canadá eran libres. Pero en la historia del Canadá y también parte de los Estados Unidos es que no vinieron a esclavizar a los indígenas. Sí, algunos de ustedes han visto la bonita serie de La casita en la pradera, o la familia Ingalls, que se llama, donde se ven los colonos ingleses
Eso es algo interesante. Bueno, se puede criticar mucho desde lo intercultural. Sí, es un producto de los años 60. Sin embargo, hay cosas interesantes desde lo histórico, porque eso no es una novela, o sea, es de la vida real. La historia de la señora Laura Ingalls. Los ingleses colonos construían las casas con sus manos, no esclavizaban a los indígenas para que lo hicieran. Eso es algo que me parece muy importante, que no lo sabemos bien en América Latina. La gran diferencia entre Norteamérica y Latinoamérica. Los norteamericanos y los ingleses y franceses y holandeses que llegaron acá no llegaron a esclavizar indígenas. Sí, los rechazaron. Fueron expansionistas. Con el tiempo los arrinconaron en reservas, eso es cierto, pero no los utilizaron nunca para que construyan sus casas, para que aren sus campos. Eso hemos hecho vergonzosamente los descendientes de españoles y portugueses en toda América Latina. Es una tremenda diferencia. El inglés es trabajador, el francés es trabajador, y eso no. Los españoles y portugueses eran unos flojos. De gran alcurnia, por supuesto, pero todos flojos. Recuerdo a mi abuela que me contaba, y mi madre, cuando mi madre estaba sin hacer nada jugando, decía, hija, ¿qué haces tú? Mano sobre mano, como mujer de escribano. O sea, claro, la mujer del escribano está con mano sobre mano y no hace nada. Una mujer que se respeta, por supuesto, de la colonia española portuguesa, no hace nada. Para eso están las indias, que trabajen. Ella no va a trabajar. Dice, qué vergüenza. Tengo tanta vergüenza por mi parte de ancestros españoles y portugueses, que también los tengo, Constantino. Pero también descubrí acá que tengo ancestros indígenas. Eso no lo sabe mucho. Me hice un análisis de ADN y pues tengo el 20% de sangre indígena, 18% indígena de andina y 2% de otras partes. Eso también descubrí, que en Bolivia somos tan tontos y en general América Latina, porque hablamos del indio en tercera persona. Ahora dicen, los indios, esto, lo otro, en tercera persona. Somos indios, por favor, háganse un análisis para descubrir. Somos indios. Mi querida esposa, que es sucrense, blanca como la porcelana, has hecho el mismo análisis que yo, y es 40% indígena andina. Pero qué belleza, qué orgullo. Yo no lo bajo de princesa incaica. Es mi princesa incaica. Es un orgullo tener todas las sangres que corren por nuestras venas. Esa es parte de nuestra riqueza, que la llevamos no solamente en nuestra cabeza, sino también en nuestro cuerpo. Dejemos de hablar de los indios o indígenas en tercera persona. Somos indígenas también, y eso es rico y maravilloso. Bueno, Gustavo, ya para acabar la entrevista, por cierto, una grata entrevista, ¿cuáles son los retos, los desafíos de aquí para adelante? ¿Los retos dónde? Tuyos. Los retos en Bolivia es lograr una apertura mayor, es ser menos partidistas. Recuerdo una charla que daba en La Paz. Por entonces estaba, creo, el Movimiento Nacionalista Revolucionario en el poder. Yo daba una charla y aprovechaba el espacio que permitían para la reforma educativa. Era el único espacio en el que podíamos ser innovadores, porque lo demás era vender lo boliviano a empresas capitalizadoras que en realidad eran privatizadoras. Pero por lo menos en la educativa nos permitían hacer algo positivo. Y en ese encuentro estaba Juan Martínez. Recuerdo, los dos estábamos ahí charlando ante cientos de personas. Y ahí yo expresé con fuerza: sufrimos en Bolivia porque somos muy partidistas. Yo no pertenezco a ningún partido y no quiero pertenecer, porque creo que ese es nuestro problema. No debemos tener ningún partido. Los niños no son partidos, los niños son enteros. Debemos respetar el carácter holístico de nuestros niños. Dejemos de estar tan partidos. Pensemos en Bolivia como un todo. Pensemos en nosotros como bolivianos. Dejemos de hablar en tercera persona de aquellos que son que pertenecen a otra clase, a otra raza, a otro esto. Hemos sido tan regionalistas también en Bolivia. Y necesitamos superar todo eso. Y eso no se lo hace de la noche a la mañana, pero ya lo vamos haciendo. Y a veces nos cuesta, ciertamente, pero vamos avanzando. Y el avance es generacional, no es de la noche a la mañana. Y a veces sí, perdemos los estribos y nos equivocamos y hay movimientos sociales y corre sangre. Ya, ok, corren lágrimas y muertes y hay injusticia, muy bien. Pero después de eso, por favor, levantémonos
y abracémonos y reconstruyamos el país una y otra vez, cuantas veces sea necesario. Y Gracias, volveré. Gustavo. Gracias por esa reflexión. Pedirte tu despedida del programa Memorias que Perduran. Sí, Constantino, agradecerte tanto. Como te decía, eres de las pocas personas que aún me recuerdan. Es para mí un honor haber podido estar en esta entrevista contigo. Un abrazo muy cariñoso a todas las personas que vean este programa, todas las que sienten en su corazón latir el anhelo ferviente de la construcción de una sociedad más justa, de una Bolivia nueva. Y sí, borremos las fronteras. Alguito más. Tenemos todavía 2 minutos para que cuente una anécdota. Sí, no, vamos. Cuando estaba en Adelante. Camiri, en el programa Guaraní de Formación Docente, era antes de que comenzara la reforma educativa. No había todavía ningún instituto normal superior en educación intercultural bilingüe. El primero fue el programa Guaraní de Formación Docente. Y pues fue tan innovador que nos llegó de Chile profesores rurales, Rapa Nui, aymaras y mapuches. Llegaron a Camiri para aprender de lo que estábamos haciendo allí. Y pasamos 2 semanas absolutamente divinas, nos hermanamos enormemente. Y al terminar el encuentro, bueno, había un pequeño agasajo y unas palabras de circunstancias. Me pidieron que yo dé esas palabras, puesto que yo era el director del programa de Guaraní de Formación Docente. Y recordaba que los queridos visitantes que nos recordaban siempre que ellos no eran chilenos, ellos eran Rapa Nui, ellos eran mapuches o ellos eran aymaras, no chilenos. Y pues les dije algo muy malvado. Aproveché esa circunstancia para decirles, bueno, que valga la oportunidad para recordar que hace un tiempo un presidente boliviano anunció que había logrado un pequeño corredor de salida al Pacífico para Bolivia. Y yo quiero decirles que yo no quiero un pequeño corredor de salida al Pacífico a través del territorio chileno para Bolivia. Yo quiero toda Chile para Bolivia. Y pues ahí se les erizó los pelos, empezaron a Claro. mirarme, salían rayos de sus miradas, salió todo lo chileno que querían ocultar, salió en cada uno de ellos. Y luego continué, y quiero toda Bolivia para Chile. Les invito, y a todos los pueblos latinoamericanos, a que borremos las fronteras políticas que nuestros ancestros han inventado y que solo han servido para separarnos. Dejemos de infundir odio en los corazones de nuestros niños. Infundámosles amor por ser latinoamericanos. Y ahora que conozco Norteamérica, americanos, toda América es un solo continente. Y pues nuevamente, este es también un desafío a tomarlo de forma generacional. En eso estamos. Gustavo, muy agradecido por este último aporte en la entrevista. Otra vez agradecerte por haber aceptado estar en esta entrevista en Memorias que Perduran. Gustavo Gotret en 2 días cumple 67 años de vida. ¿Cómo lo Y creo sabes? que es importante también destacar este elemento y felicitar a Gustavo por estos 67 años de vida, pero una vida muy bien llevada, dedicada al ámbito de la educación, tanto en Bolivia como ahora en la Universidad de Ottawa, en Canadá. Muy agradecido por esta entrevista, querido Gustavo. Un abrazo. Mil gracias, Constantino querido. Nuevamente, un fuerte abrazo para ti y para todos quienes vean tu programa. Hasta pronto. Hasta pronto, Gustavo. Ha sido un gusto.